¿Cómo? Se calcula la potencia que soporta un altavoz. Evidentemente, sistema 1, 75-150. El cálculo de la potencia que soporta un altavoz es uno de los temas más relevantes en la ingeniería de audio, la electroacústica y el diseño de sistemas de sonido. Muchas veces, cuando alguien compra un altavoz, observa que en la caja lleva innumerables números muy llamativos, como 1000 watts, 2000 watts, 5000 watts, 8000 watts, 10.000 watts. Y puede pensar que eso representa el volumen o la capacidad real de emisión sonora. Sin embargo, estas cifras requieren de una interpretación técnica cuidadosa, porque la potencia soportada de un altavoz no es un concepto único, sino que depende de cómo se mida, bajo qué condiciones y con qué criterios. El altavoz es un transductor, convierte energía eléctrica en energía acústica. El proceso es imperfecto. Gran parte de la energía eléctrica se pierde en forma de calor en la bobina móvil y en los elementos electromecánicos. El cálculo de cuánta potencia puede soportar un altavoz consiste, en esencia, en determinar hasta qué punto puede recibir energía eléctrica sin dañarse mecánica o térmicamente. Y al mismo tiempo, cuál es la potencia que realmente puede transformarse en sonido útil. A lo largo de este post se abordarán los principios físicos, eléctricos y acústicos que intervienen en este cálculo, así como los estándares de la industria, que de existir existen y para eso están, los métodos prácticos de medición y ejemplos concretos que ayudan a entender este concepto con más precisión. Conceptos básicos de potencia de audio. En el mundo del audio, potencia casi siempre se refiere a la potencia eléctrica que llega al altavoz. La potencia eléctrica instantánea se obtiene multiplicando el voltaje de los terminales del altavoz por la corriente que circula en cada instante. Principios básicos de electrónica y electricidad. Potencia media. Dado que la señal de audio es alterna, AC, se utiliza el valor eficaz o RMS, root mean square. Potencia acústica, la cantidad de energía sonora que radia al aire, normalmente muy inferior a la potencia eléctrica absorbida. La eficiencia de conversión de un altavoz comercial típico está en torno al 1,5%. Importante, interesante, creo yo. Por ejemplo, un altavoz de 8 ohms recibe 20 watts RMS. Esto significa que el amplificador le está entregando 50 vatios eléctricos, Ws, no Vs. De esos, solo 2 o 3 watts Ws se transformarán en sonido. ¿Lo tenemos claro? Potencia eléctrica versus potencia acústica. La diferencia entre potencia eléctrica y la acústica es más que fundamental. La potencia soportada por un altavoz se define casi siempre en términos eléctricos, porque eso es lo que determina el límite térmico de la bobina y el límite mecánico del cono y su transducción. Potencia eléctrica, entrada, depende del voltaje y la corriente, voltaje y corriente que entrega el amplificador. Potencia acústica, salida, depende de la eficiencia del diseño, el tamaño del diafragma, la caja acústica y la respuesta en frecuencias del propio transductor o transductores. En un altavoz típico de 100 watts W eléctricos, solo entre 1 y 5 watts W se convierten en sonido. El resto se disipa en puro y duro calor, como calor. Por eso, cuando un fabricante indica potencia máxima soportada 200 watts con W, está diciendo realmente que ese altavoz puede recibir 200 watts W eléctricos sin que la bobina se queme ni se rompa el transductor. Parámetros eléctricos de un altavoz. Un altavoz no es una simple resistencia, señores. Presenta una impedancia que varía con la frecuencia. Sin embargo,
Para fines prácticos, los fabricantes asignan una impedancia nominal: 2, 4, 6, 8, 16 ohms. Una resistencia DC-RE es la irresistencia real de la bobina, medida con corriente continua. Siempre es menor que la impedancia nominal, ligeramente inferior. Inductancia de la bobina, LE, provoca que la impedancia aumente a frecuencias altas y disminuzca a frecuencias bajas. Impedancia de resonancia, ZRES. En torno a la frecuencia de resonancia del altavoz, de la cual ya hablamos, la impedancia sube significativamente y su rendimiento baja brutalmente. Todos estos factores influyen en el cálculo de la impedancia y de la potencia. Por ejemplo, si un altavoz es de 8 ohms nominales, pero su frecuencia de resonancia tiene 30 ohms, la potencia que absorberá en esa zona será mucho menor, aunque el amplificador intente entregar más voltaje. ¿Lo pillas? ¿Lo entendemos? ¿Soy capaz de explicarlo? Potencia nominal, RMS, pico y musical. También hablamos de ella, vamos a repasarlo. Uno de los puntos más confusión genera es la nomenclatura de la potencia. Potencia nominal o RMS. Es la potencia continua que un altavoz puede disipar de forma segura durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, 100 horas de prueba según normas internacionales DIN. Es la medida más fiable. Potencia de pico. La potencia máxima que puede soportar en un instante muy leve, milisegundos, antes de que se dañe mecánica o térmicamente. Suele ser 2, 4 veces la RMS. Potencia musical o PMPO, una auténtica falacia, una medida de marketing, una burda mentira, sin base técnica clara, que exagera el valor real. Puede llegar a mostrar números 10 veces superiores a la potencia RMS. Es decir, un altavoz que soporta 100 vatios por PMPO nos pueden decir que soporta 1000 vatios. Pura falacia, pura invención, puro marketing. Ejemplo, un altavoz, como os decía, puede tener estas especificaciones: RMS 100 vatios, potencia de programa 200 vatios, pico 400 vatios, pero en cambio PMPO 2000 vatios con W. Puro y duro marketing, por no decir cara dura. Impedancia y relación con la potencia. La impedancia es clave. Un mismo amplificador puede entregar más o menos potencia, lo hemos visto y lo he referido infinidad de veces, según la carga conectada. Y a eso le llaman match, cuando es pura y dura tecnología. Esto significa que un altavoz de menor impedancia exige más corriente al amplificador, generando más potencia eléctrica, pero también más calor. Viva aquellos que dicen que un altavoz de 4 ohmios es mejor que uno de 8. ¿Te da cuen? Inútil. Sensibilidad y eficacia del altavoz. La potencia soportada no debe confundirse en absoluto con la sensibilidad, y muchos la confunden. La sensibilidad indica cuántos decibelios dBSPL, hablaremos del tipo de dBs que existen, SPL es uno de ellos, genera altavoz a un vatio W, a una potencia, perdón, a una distancia de 1 metro. Ejemplo, altavoz A, sensibilidad 88 dB watt metro. Altavoz B, sensibilidad 94 dB watt metro. Si aplicamos 10 vatios a ambos, el altavoz A dará 98 dB SPL y el altavoz B dará en cambio 104 dB SPL. ¿Te da cuenta de la diferencia? Esto significa que el B suena más fuerte con menos potencia, aunque ambos soporten la misma potencia W, RMS. ¿Te da cuenta una vez más? Estándares internacionales de medición. De haberlos, haylos. Vamos a enumerarlos. Para evitar confusión, existen normas internacionales. La IEC 268-5, 60.268-5, define cómo medir la potencia nominal aplicando ruido rosa durante
100 horas. AES 2-1984, revisión del 2003. Norma de la Audio Engineering Society que mide la potencia con ruido rosa filtrado durante 2 horas. Y no son ni ondas trapezoidales ni ondas triangulares. Ondas sinusoidales durante 2 horas o durante 100 horas. EIA RS-426A, estándar estadounidense que aplica señales de banda limitada. Estos protocolos y estándares de medición garantizan que cuando un fabricante dice 100 watts WRMS, realmente significa que el altavoz ha resistido esa energía durante la prueba estándar por ellos definida. Factores que afectan a la potencia soportada. Calor en la bobina móvil, el límite más común. Es el esmalte aislante. Se quema alrededor de los 200 grados centígrados. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay quien lo obvia. Ventilación y materiales. Una buena refrigeración aumenta la potencia admisible. Por eso, muchos altavoces de caja abierta soportan mayores potencias, porque tienen mayor disipación de calor. No tanto una caja cerrada, que su refrigeración es más limitada. Excursión del cono. No que se marcha a la montaña o a la playa, no, la excursión. ¿Cómo se desplaza? A bajas frecuencias el cono se mueve más, pudiendo dañarse mecánicamente. Distorsión. Muchos tweeters cascan por distorsión. Señales como clipping generan más calor y dañan antes el altavoz. Caja acústica. Un mismo altavoz soporta más o menos potencia según el diseño de la caja. El mismo transductor en diferentes cajas. Errores comunes. Pensar que más vatios son más volumen. En realidad, el volumen percibido depende de la sensibilidad, no del RMS. Confundir RMS con PMPO. Craso error. Usar amplificador mucho más potente sin control de la ganancia. Ignorar la impedancia y conectar cargas inadecuadas a nuestros amplificadores. Recomendaciones prácticas, si me permitís. Siempre usar un amplificador con potencia RMS, entre 1 y 1,5 veces la del altavoz. Evitar a toda costa y bajo todo y cualquier concepto la distorsión y el clipping, que es más dañina que el exceso de potencia pura y dura. Usar procesadores, si podemos, de señal o limitadores digitales para proteger nuestros altavoces. Conocer la sensibilidad de nuestro altavoz para dimensionar correctamente el sistema. Conclusiones. Calcular la potencia que soporta un altavoz no es simplemente leer un número en una etiqueta. No es simplemente chuparse el dedo y decir hoy sopla de norte, hoy sopla de sur, hoy sopla de este, hoy sopla del oeste. Implica entender conceptos eléctricos, acústicos y térmicos. La potencia soportada se emite en condiciones específicas, con estándares internacionales específicos y se expresa en valores RMS, programa y pico. Para el usuario práctico, lo esencial es usar altavoces dentro de un rango de potencia RMS. Combinar amplificadores adecuados, evitando su clipping. No dejarse engañar por cifras infladas como el EPMPO. Considerar la sensibilidad y eficiencia para lograr el mayor volumen con menos potencia. En resumen, la potencia que soporta un altavoz se calcula así, a partir de la relación entre voltaje, corriente e impedancia, y se valida mediante normas y pruebas normalizadas en cámaras anecoicas, no en el salón de demostración ni en el comedor de casa. Conocer y aplicar estos principios permite proteger los equipos, sobre todo nuestros altavoces y transductores, obtener el mejor sonido y alargar la vida útil de todos ellos. Señores,
No me cansaré de decirlo y de repetirlo. Qué fácil es diseñar, fabricar y medir un altavoz. Como decimos en mi tierra, bufa y fue trampollas. Nos vemos. Siempre un agrado.